A las 9:45 de la mañana del 22 de junio de 1941, un barco de vapor argentino atracó en el puerto de La Habana bajo un sol caribeño que convertía el muelle en un horno de metal y madera. Entre los pasajeros que descendieron por la pasarela, ninguno llamó la atención de los inspectores de aduanas cubanos. Llevaban trajes de lino arrugados por el viaje, maletas de cuero desgastado y documentación impecable que certificaba su origen sudamericano. Uno de ellos, un hombre de 37 años con gafas de montura metálica y modales corteses, se identificó como comerciante de maquinaria agrícola. Su nombre en el pasaporte era Heinz August Lüning, ciudadano argentino de ascendencia alemana. Lo que los funcionarios cubanos no sabían era que acababan de permitir la entrada al primer peón de una partida de ajedrez mortal que se jugaba entre Berlín y Washington, con el Canal de Panamá como premio final. La Habana de 1941 era una ciudad de contradicciones fascinantes que la convertían en el escenario perfecto para el espionaje. Sus calles coloniales olían a tabaco cubano y ron Bacardí, mientras los Cadillacs último modelo compartían avenidas con carretas tiradas por bueyes. Los casinos del malecón brillaban con neones importados de Nueva York, pero a pocas cuadras, los barrios pobres carecían de electricidad constante. En esta metrópolis de luces y sombras convivían aproximadamente 1.500 personas de origen alemán, la mayoría comerciantes, ingenieros y empresarios que habían llegado antes de la Primera Guerra Mundial. Para 1941, algunos de estos alemanes ya habían jurado lealtad al Führer, transformando clubes sociales y negocios legítimos en células durmientes del Tercer Reich. La Abwehr, el servicio de inteligencia militar alemán, dirigido por el almirante Wilhelm Canaris, había identificado esta vulnerabilidad con la precisión quirúrgica que caracterizaba a la maquinaria de guerra nazi. La geografía convirtió a Cuba en un objetivo estratégico cuyo valor superaba con creces su tamaño. Situada a solo 145 kilómetros de Florida y a 1.200 kilómetros del Canal de Panamá, la isla era el puesto de observación natural desde donde monitorear todo el tráfico naval estadounidense que fluía entre el Atlántico y el Pacífico. Cada destructor, cada portaaviones, cada convoy de suministros que navegaba hacia el teatro de operaciones del Pacífico tenía que pasar por el Canal de Panamá, y desde La Habana se podía rastrear, fotografiar y reportar cada movimiento a los U-boats que patrullaban el Atlántico. Los estrategas alemanes comprendieron que no necesitaban conquistar Cuba militarmente cuando podían infiltrarla con fantasmas. Hombres con radios de onda corta, cámaras Leica y libretas de códigos podían causar más daño que un regimiento de infantería. Pero la verdadera joya que brillaba en los mapas alemanes no era solo la vigilancia, era el sabotaje. El Canal de Panamá procesaba aproximadamente 5.000 embarcaciones al año en 1941, moviendo millones de toneladas de material bélico, combustible y suministros entre los dos océanos. Las esclusas de Gatún, Miraflores y Pedro Miguel funcionaban como gigantescas compuertas hidráulicas que elevaban los barcos 85 pies sobre el nivel del mar para atravesar el istmo. Un solo barco tardaba entre 8 y 10 horas en completar el tránsito de 80 kilómetros. La ingeniería era una maravilla del siglo XX, pero también era vulnerable. Los ingenieros de la Abwehr calcularon que explosivos de tipo Lapa, detonados simultáneamente en las compuertas de las esclusas principales, podrían paralizar el canal durante semanas, quizás meses. Y Cuba, con su proximidad geográfica y su colonia alemana simpatizante, ofrecía la base de operaciones perfecta. Lo que hacía a Cuba especialmente peligrosa para los aliados era su neutralidad oficial. En junio de 1941, Cuba aún no había declarado la guerra al Eje, aunque el presidente Fulgencio Batista mantenía relaciones cordiales con Estados Unidos. Esta ambigüedad diplomática creaba un limbo legal que los espías nazis explotaron con maestría. Los agentes alemanes podían operar bajo cobertura comercial sin despertar sospechas inmediatas,
mezclándose con la comunidad alemana establecida que gestionaba panaderías, ferreterías y negocios de importación en La Habana. Cuando Heinz Lüning alquiló una modesta casa en el barrio de El Vedado, los vecinos asumieron que era otro comerciante europeo buscando oportunidades en el Caribe. Nadie sospechaba que en el sótano de esa casa se montaría un transmisor de radio de alta frecuencia capaz de comunicarse con estaciones nazis en Hamburgo y con submarinos en medio del océano. La Abwehr no envió a Heinz, Lüning solo. El plan requería una célula de operativos con habilidades complementarias que garantizaran el éxito de la misión. Otto Weber, ingeniero eléctrico de 42 años, se especializaba en transmisiones de radio y códigos cifrados. Franz Stigler, fotógrafo profesional de 35 años, dominaba el arte de la fotografía de reconocimiento usando cámaras miniatura ocultas en relojes de bolsillo y bastones. Y finalmente, Emilio Ibáñez, un cubano de ascendencia española de 41 años que había vivido en Alemania durante los años 30 y regresó a Cuba convertido en un ferviente nacionalsocialista. Ibáñez era la pieza más valiosa. Conocía a La Habana como la palma de su mano, hablaba español sin acento extranjero y tenía contactos en el puerto que podían proporcionar información sobre movimientos navales sin levantar alarmas. Juntos, estos hombres formaban una máquina de espionaje diseñada para operar en las sombras del trópico. Pero mientras Lüning y su equipo establecían sus operaciones en La Habana, una fuerza que no habían anticipado ya estaba despertando. El Servicio de Inteligencia Militar cubano, conocido como SIM, había sido subestimado tanto por alemanes como por muchos estadounidenses que asumían que un país caribeño pequeño no podría gestionar contraespionaje sofisticado. Esta arrogancia sería fatal. El coronel Manuel Benítez Valdés, jefe del SIM, había estudiado técnicas de contraespionaje británicas y estadounidenses y había equipado a su servicio con detectores de radiofrecuencia y equipos de triangulación importados de Estados Unidos. Cuando las primeras transmisiones ilegales comenzaron a emitirse desde La Habana, en julio de 1941, los técnicos del SIM las detectaron casi de inmediato. No sabían aún quién transmitía, ni desde dónde exactamente, pero sabían que alguien estaba operando en frecuencias reservadas para comunicaciones militares. La inocente cacería había comenzado, aunque los alemanes aún no lo sabían. La pregunta que mantendría al coronel Benítez despierto durante los próximos meses era simple pero aterradora. ¿Qué estaban planeando exactamente estos espías? ¿Vigilancia pasiva o algo mucho peor? La respuesta llegaría en forma de fotografías reveladas, documentos cifrados y confesiones extraídas en salas de interrogatorio donde la verdad emergería como una bomba de relojería. Los nazis no solo querían observar el Canal de Panamá, querían destruirlo. Heinz August Lüning no era un soldado común de la Wehrmacht. A sus 37 años había pasado más tiempo en aulas de ingeniería que en campos de entrenamiento militar, y esa era precisamente la razón por la cual el almirante Wilhelm Canaris lo había seleccionado personalmente para la Operación Bolívar. Lüning había estudiado ingeniería eléctrica en la Universidad Técnica de Berlín, donde se graduó con honores en 1928, y posteriormente trabajó para Siemens, diseñando sistemas de comunicaciones de larga distancia. Cuando la Abwehr comenzó a reclutar agentes para misiones de espionaje en ultramar, buscaban hombres que pudieran pasar desapercibidos como profesionales civiles, no como soldados con porte militar. Lüning encajaba perfectamente. Hablaba inglés y español con fluidez, conocía sistemas de radio lo suficientemente bien como para construir transmisores desde cero, y poseía la paciencia metódica de un ingeniero acostumbrado a resolver problemas complejos. Su cobertura como comerciante de maquinaria agrícola no era ficción completa. Realmente comprendía tractores, sistemas de irrigación y motores diésel, lo que hacía sus conversaciones con clientes potenciales absolutamente convincentes. La ruta de infiltración había sido diseñada con la minuciosidad que caracterizaba las operaciones de la Abwehr. Los agentes no volaron directamente desde Alemania a Cuba, porque eso habría dejado un rastro de papel demasiado obvio en registros de inmigración. En cambio, viajaron primero a España,
en vuelos separados, durante marzo de 1941, aprovechando la simpatía del régimen de Francisco Franco hacia el Tercer Reich. Desde Barcelona abordaron un buque mercante español que navegó a Buenos Aires, donde pasaron 3 meses estableciendo identidades falsas como residentes argentinos. Argentina, en 1941, mantenía neutralidad oficial pero albergaba una considerable población germanófila, especialmente en la comunidad empresarial porteña. Los agentes alquilaron apartamentos, abrieron cuentas bancarias, obtuvieron documentación argentina legítima que certificaba años de residencia que nunca ocurrieron. La burocracia corrupta de Buenos Aires facilitó este proceso. Con suficiente dinero en sobres discretos, cualquier documento podía obtenerse. Para junio, cuando abordaron el vapor hacia La Habana, sus pasaportes argentinos mostraban sellos de entrada y salida que construían historias creíbles de comerciantes sudamericanos buscando expandir negocios al Caribe. Otto Weber era el genio técnico de la célula, el hombre que convertía teoría en acción. A sus 42 años, Weber había trabajado 15 años para Telefunken, el gigante alemán de telecomunicaciones que suministraba radios a la Luftwaffe y la Kriegsmarine. Su especialidad era diseñar transmisores compactos de alta potencia que pudieran operar en frecuencias específicas sin interferencias. Cuando la Abwehr le reclutó en 1939, Weber ya había diseñado docenas de sistemas de comunicación militar. Su misión en Cuba era clara: construir y operar una estación de radio clandestina capaz de transmitir mensajes cifrados a Hamburgo y a los U-Boats que patrullaban el Atlántico Occidental. El transmisor que Weber diseñó para La Habana ocupaba 2 maletas de cuero cuando estaba desmontado, pero una vez ensamblado podía alcanzar submarinos a 2.000 kilómetros de distancia. La antena era el mayor desafío. Necesitaba ser lo suficientemente larga para transmitir eficazmente, pero lo suficientemente discreta para no atraer atención. Weber resolvió esto diseñando una antena dipolo, que podía extenderse en el ático de una casa durante transmisiones nocturnas y recogerse durante el día, haciéndola invisible para vecinos curiosos. Franz Stigler aportaba un conjunto de habilidades completamente diferente, pero igualmente letal. Este fotógrafo profesional de 35 años había trabajado para revistas de arquitectura en Múnich antes de que la Abwehr descubriera su verdadero talento: fotografía de reconocimiento. Stigler podía memorizar planos de edificios con solo verlos una vez, calcular distancias y alturas usando referencias visuales, y más importante aún, sabía cómo fotografiar objetivos militares sin que pareciera fotografía militar. Su cámara Leica tercero modelo D estaba modificada con un teleobjetivo de 200 milímetros que permitía fotografiar barcos en el puerto desde distancias de 500 metros. Pero Stigler también llevaba cámaras miniatura Minox, ocultas en relojes de bolsillo, y encendedores, perfectas para fotografiar documentos rápidamente si lograba acceso a oficinas navales o gubernamentales. La película que usaba era de grano ultrafino fabricada por Agfa específicamente para espionaje, capaz de resolver detalles microscópicos que luego podían ampliarse en laboratorios alemanes. Cada rollo de 36 exposiciones que Stigler llevó a Cuba podía contener información suficiente para identificar cada barco en el puerto de La Habana, sus marcas de calado que revelaban tonelaje, y hasta los números de serie de cañones navales. Pero el activo más valioso de la célula no era alemán, era Emilio Ibáñez Fernández, cubano de nacimiento, pero nazi por convicción. Ibáñez había nacido en 1900 en La Habana, hijo de inmigrantes españoles que gestionaban una tabaquería en la calle Obispo. En 1928 viajó a Alemania para estudiar comercio internacional en Hamburgo, donde quedó fascinado por el auge del nacionalsocialismo. Asistió a mítines del partido nazi, leyó Mein Kampf en alemán original y para 1933 ya se había unido formalmente al partido como miembro extranjero. Cuando regresó a Cuba, en 1935, trajo consigo no solo un título universitario, sino una ideología que veía en Hitler al salvador de la civilización occidental
contra el comunismo y la degeneración democrática. Ibáñez conocía La Habana mejor que los mapas alemanes más detallados. Sabía qué funcionarios portuarios aceptaban sobornos, qué bares frecuentaban marineros mercantes dispuestos a compartir información después de suficiente ron, qué zonas del malecón ofrecían vistas despejadas de la entrada al puerto. Su español nativo le permitía infiltrarse en conversaciones sin despertar sospechas, transformándose en el perfecto recolector de inteligencia humana. La Abwehr le pagaba $500 mensuales, una fortuna en la Cuba de 1941, donde el salario promedio era $30. La misión asignada a estos hombres era multinivel y devastadoramente efectiva si se ejecutaba correctamente. El nivel primario era vigilancia. Fotografiar cada barco de guerra estadounidense que atracara en La Habana o transitara por aguas cubanas, identificando clases de buques, armamento visible y, más crítico, rutas de navegación. Estos datos se transmitían mediante código cifrado a Hamburgo cada martes y viernes a las 2 de la madrugada, cuando el tráfico de radio comercial era mínimo y las transmisiones podían mezclarse con estática atmosférica. El nivel secundario era más letal. Reportar posiciones exactas de convoyes aliados que navegaban desde el Caribe hacia el Atlántico. Cada mensaje transmitido contenía coordenadas de latitud y longitud, velocidad estimada, número de buques escoltados. Esta información llegaba a los comandantes de U-Boats en tiempo casi real, permitiéndoles posicionar submarinos en rutas de intercepción con precisión mortal. Un solo mensaje de Luning podía resultar en el hundimiento de 3 o cargueros cargados con suministros para Gran Bretaña. Pero existía un tercer nivel de la misión que ni siquiera los propios agentes conocían completamente al principio: preparación de sabotaje. La Abwehr había instruido a Lüning que identificara y fotografiara objetivos potenciales para operaciones de destrucción futuras, priorizando instalaciones relacionadas con el Canal de Panamá. Esto incluía almacenes de combustible en La Habana que suministraban a barcos en tránsito hacia Panamá, astilleros de reparación que mantenían embarcaciones comerciales y, más importante, las rutas exactas que seguían barcos cisterna petroleros desde Venezuela hacia el canal. Los alemanes estaban construyendo un catálogo de vulnerabilidades, mapeando la cadena logística que mantenía operativo el Canal de Panamá. Cuando llegara el momento adecuado, cuando la Kriegsmarine desplegara los recursos necesarios, este catálogo se convertiría en una lista de objetivos para equipos de demolición que viajarían desde Cuba en lanchas rápidas, cargadas con explosivos. La Habana no era solo un puesto de observación. Era la rampa de lanzamiento hacia el corazón del poder naval estadounidense en el hemisferio occidental. En una sala de conferencias sin ventanas del edificio de la Abwehr en la Tirpitzufer de Berlín, a las 14 horas del 12 de marzo de 1941, el almirante Wilhelm Canaris desplegó un mapa del Caribe sobre una mesa de roble macizo. Frente a él se sentaban 6 oficiales de inteligencia naval, 2 ingenieros de demolición de la Kriegsmarine y un capitán de U-Boat recién condecorado con la Cruz de Hierro de primera clase. El almirante no perdió tiempo en preámbulos. Señaló con un compás de navegación el estrecho de Panamá y pronunció 3 palabras que cambiarían el destino de hombres que aún no sabían que serían reclutados. Operación Bolívar. El nombre evocaba al libertador sudamericano, pero la operación no liberaría nada. Estaba diseñada para estrangular la arteria vital que conectaba los océanos Atlántico y Pacífico, paralizando la capacidad de Estados Unidos para desplegar su flota entre 2 teatros de guerra simultáneamente. Canaris sabía que Alemania no podía ganar una guerra de desgaste contra la producción industrial estadounidense, pero podía comprar tiempo para sus aliados japoneses si lograba cortar esa arteria aunque fuera temporalmente. El Canal de Panamá no era simplemente una maravilla de ingeniería, era el cálculo estratégico que permitía a Estados Unidos comportarse como potencia de 2 océanos con una sola flota. Construido entre 1900 y 1914 a un costo de $375 millones y 25.000 vidas perdidas por enfermedades tropicales,
El canal acortaba la ruta marítima entre Nueva York y San Francisco de 21.000 kilómetros, rodeando el Cabo de Hornos a solo 9.000 kilómetros a través del Istmo Panameño. Esta reducción del 60% en distancia se traducía en semanas de tiempo ahorrado para cada buque de guerra, cada carguero de suministros, cada petrolero que alimentaba la maquinaria bélica estadounidense. Las esclusas de Gatún elevaban barcos 26 metros sobre el nivel del mar hasta el lago Gatún. Las esclusas de Pedro Miguel los bajaban 9 metros, y las esclusas de Miraflores completaban el descenso final de 16 metros hasta el Pacífico. Cada esclusa medía 305 metros de largo por 33 de ancho, construidas con hormigón armado de un grosor que oscilaba entre 6 y 20 metros. Pero incluso el hormigón tiene puntos vulnerables cuando sabes exactamente dónde golpear. Los ingenieros de demolición de la Kriegsmarine habían estudiado los planos del canal durante meses, identificando las vulnerabilidades críticas con la meticulosidad que caracteriza a la ingeniería alemana. Las compuertas de las esclusas, fabricadas en acero con un grosor de casi 2 metros, se movían mediante motores eléctricos que requerían sincronización perfecta. Pero las bisagras que sostenían estas compuertas colosales eran puntos de concentración de estrés estructural y los mecanismos de engranajes que las operaban estaban expuestos en compartimentos de servicio accesibles desde plataformas de mantenimiento. Un explosivo tipo Lapa, diseñado específicamente para adherirse a superficies metálicas bajo el agua, detonado en el punto exacto donde la compuerta se conectaba con su bisagra, podía causar daños que requerirían meses de reparación. Los cálculos alemanes estimaban que 200 kilogramos de explosivo exógeno, divididos en 8 cargas de 25 kilogramos cada una, colocadas simultáneamente en las bisagras de compuertas críticas, podrían inutilizar las esclusas de Miraflores durante un mínimo de 6 meses. 6 meses en los que ningún portaaviones, ningún acorazado, ningún destructor estadounidense podría transitar entre océanos sin navegar 21.000 kilómetros adicionales rodeando Sudamérica. La Operación Bolívar no requería un asalto frontal imposible de ejecutar. Requería precisión quirúrgica y aprovechamiento de la geografía del Caribe. El plan contemplaba 3 fases ejecutadas desde La Habana como base de operaciones principal. Fase 1. Luning y su equipo establecerían la red de espionaje en Cuba, fotografiando rutas de patrulla de guardacostas estadounidenses en el Caribe, identificando ventanas de tiempo donde la vigilancia era mínima, y mapeando corrientes marítimas que facilitarían navegación nocturna hacia Panamá. Fase 2. La Abwehr infiltraría 3 lanchas rápidas tipo Schnellboot compactas, desmontadas y transportadas en contenedores de carga marcados como maquinaria agrícola, que serían ensambladas en un astillero clandestino en la costa norte de Cuba. Estas lanchas, capaces de alcanzar 45 nudos de velocidad máxima, transportarían 6 hombres cada una. Buzos de combate entrenados en demolición submarina y 2 operadores de navegación y motores. Fase 3. En una noche de luna nueva, las 3 lanchas navegarían desde Cuba hasta Panamá, aprovechando tormentas tropicales que dificultarían detección por radar, cubriendo los 1.200 kilómetros en aproximadamente 30 horas con reabastecimiento de combustible en puntos intermedios, marcados por boyas submarinas. Los buzos colocarían los explosivos en las esclusas de Miraflores durante la madrugada, programados para detonar simultáneamente 6 horas después, tiempo suficiente para que las lanchas escaparan de aguas territoriales panameñas. La belleza diabólica del plan residía en su simplicidad logística, comparada con alternativas que la Kriegsmarine había considerado y descartado. Un ataque aéreo desde portaaviones alemanes era imposible. La Luftwaffe no tenía alcance para operar bombarderos desde bases europeas hasta Panamá, y Alemania carecía de portaaviones operativos en el Atlántico después de que el Graf Zeppelin nunca fuera completado. Un ataque submarino, disparando torpedos contra las esclusas desde el océano, era ineficaz. Las compuertas estaban diseñadas para resistir impactos de torpedos convencionales, y los U-boats no podían acercarse lo suficiente sin ser detectados por las redes de escucha submarina que Estados Unidos había instalado en ambas entradas del canal.
Ataques con saboteadores paracaidistas, lanzados desde bombarderos de largo alcance, eran tácticas de película pero logísticamente imposibles. No existían bombarderos con autonomía suficiente para llegar desde bases en Francia ocupada, lanzar paracaidistas y regresar sin reabastecimiento. Pero lanchas rápidas operando desde Cuba, transportando buzos especializados con explosivos diseñados específicamente para el objetivo, navegando bajo cobertura de tormentas y oscuridad. Eso era factible, relativamente económico y devastadoramente efectivo si se ejecutaba sin errores. Los estrategas navales japoneses conocían la Operación Bolívar y la apoyaban entusiastamente porque comprendían su valor multiplicador. En 1941, la flota del Pacífico estadounidense estaba dividida entre Pearl Harbor y San Diego, mientras que la flota del Atlántico operaba desde Norfolk y patrullaba convoyes hacia Gran Bretaña. Si estallaba guerra simultánea en ambos océanos, Estados Unidos dependía del Canal de Panamá para redistribuir fuerzas rápidamente según necesidades tácticas. Paralizar el canal significaba forzar a la Armada estadounidense a elegir: concentrar recursos en el Pacífico, dejando vulnerable el Atlántico, o mantener fuerzas divididas, pero imposibilitadas de reforzarse mutuamente en crisis. El alto mando japonés calculaba que 6 meses de canal inutilizado les daría tiempo para consolidar conquistas en el Pacífico occidental, fortificar islas estratégicas y establecer un perímetro defensivo tan costoso de penetrar que Estados Unidos se vería forzado a negociar paz. No, necesitaban ganar la guerra. Solo necesitaban hacer que ganar fuera tan caro que los estadounidenses perdieran voluntad de pagar el precio. Pero toda esta planificación brillante, estos cálculos meticulosos de toneladas de explosivo y velocidades de lancha, dependían completamente de un factor que los alemanes no controlaban: que Heinz Lüning y su equipo permanecieran invisibles en La Habana el tiempo suficiente para completar la fase 1 y preparar la infraestructura para fases 2 y 3. Y en agosto de 1941, apenas 2 meses después de que Lüning activara su primer transmisor de radio, un técnico del Servicio de Inteligencia Militar cubano, en una estación de monitoreo cerca de El Vedado, detectó una anomalía en el espectro de radiofrecuencia que no debería existir. La Operación Bolívar, el golpe maestro que pudo cambiar el curso de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a desmoronarse antes de que las lanchas rápidas fueran siquiera enviadas desde Alemania. El sargento técnico Ramón Estevez no esperaba descubrir una red de espionaje nazi cuando llegó a su turno de medianoche en la estación de monitoreo de radiofrecuencia del Servicio de Inteligencia Militar cubano, ubicada en un edificio anodino de El Vedado, que oficialmente funcionaba como oficina de telégrafos comerciales. A las 2:17 de la madrugada del 5 de agosto de 1941, Estevez ajustaba manualmente el dial de un receptor Halley-Crafter SX-28, escaneando el espectro entre 3 y 30 MHz, en busca de transmisiones ilegales de radioaficionados que ocasionalmente interferían con comunicaciones militares legítimas. Su trabajo era tedioso. Pasaba 8 horas cada noche escuchando estática, conversaciones banales en código Morse de radioaficionados discutiendo el clima, y ocasionalmente transmisiones comerciales de barcos mercantes reportando posiciones a capitanías de puerto. Pero esa madrugada, cuando el dial cruzó los 9.3 MHz, los auriculares de Estevez capturaron algo que hizo que su columna vertebral se enderezara instantáneamente: una transmisión en código Morse enviada con la precisión mecánica característica de operadores militares profesionales, utilizando una frecuencia reservada exclusivamente para comunicaciones navales gubernamentales. Lo que alertó a Estevez no fue el contenido del mensaje, que estaba obviamente cifrado en grupos de 5 letras sin sentido aparente, sino la firma técnica de la transmisión misma. Los operadores de radio experimentados desarrollan estilos distintivos al enviar código Morse, como caligrafía audible. Algunos presionan el manipulador con golpes cortos y nerviosos, otros con ritmo relajado y espaciado. El operador que Estevez estaba escuchando transmitía con precisión de metrónomo, cada punto y raya espaciados con exactitud matemática que sugería entrenamiento militar formal. Más revelador aún,
la potencia de las 100-200. Señal fluctuaba de manera característica de transmisores portátiles, alimentados por baterías o generadores pequeños, no de equipos comerciales conectados a red eléctrica estable. Estevez sabía que ninguna estación naval cubana o estadounidense autorizada operaba en esa frecuencia desde La Habana, y ningún radioaficionado civil tenía acceso a transmisores con esa potencia de salida. Anotó meticulosamente en su registro: frecuencia 9.35 MHz, transmisión no identificada, duración minutos 18 segundos, terminó a las 2:21 horas. Inmediatamente llamó al oficial de guardia, el teniente Alberto Menéndez, quien reconoció la gravedad de lo que Estevez había interceptado. El coronel Manuel Benítez Valdés, jefe del Servicio de Inteligencia Militar cubano, recibió el reporte completo en su escritorio a las 9 de la mañana del 6 de agosto. Benítez no era un oficial de carrera típico del ejército cubano. Había estudiado ingeniería de comunicaciones en Estados Unidos durante los años 20, trabajó brevemente para RCA en Nueva Jersey antes de regresar a Cuba, y cuando el SIM fue reorganizado en 1939, fue seleccionado específicamente para modernizar las capacidades de contraespionaje del país. Benítez comprendió inmediatamente las implicaciones. Alguien estaba operando un transmisor clandestino de categoría militar en La Habana, y el uso de cifrado sugería comunicaciones con potencias extranjeras. El coronel ordenó vigilancia continua de la frecuencia detectada, asignando a técnicos en turnos rotatorios para monitorear 24 horas diarias. Simultáneamente, contactó al agregado del FBI en la embajada estadounidense en La Habana, el agente especial Raymond Ledy, quien había establecido cooperación estrecha con el SIM después de que Cuba rompiera relaciones diplomáticas con el Eje en diciembre de 1940. Ledy proporcionó equipos de triangulación direccional, fabricados por la Armada estadounidense, dispositivos que podían determinar la ubicación aproximada de un transmisor midiendo el ángulo desde el cual llegaba la señal de radio. La triangulación de señales de radio es geometría aplicada con precisión letal. Cuando una antena direccional capta una transmisión, puede rotar hasta encontrar el ángulo donde la señal es más fuerte, dibujando una línea imaginaria desde la antena hacia la fuente de transmisión. Si tres antenas en ubicaciones diferentes realizan este proceso simultáneamente, las tres líneas se intersectan en un punto que marca la ubicación del transmisor con precisión que mejora mientras mayor sea la distancia entre antenas receptoras. El SIM instaló estaciones de triangulación en 3 puntos estratégicos de La Habana, una en el fuerte de la Cabaña en la bahía, otra en una azotea de Miramar y la tercera en una casa requisada discretamente en el barrio de Santos Suárez. Cada estación estaba equipada con antenas de marco giratorio conectadas a receptores sensibles que podían detectar transmisiones débiles. Los operadores recibieron instrucciones estrictas. En el momento que detectaran la transmisión sospechosa en 9.35 MHz, debían marcar inmediatamente el ángulo de máxima intensidad de señal en mapas topográficos de La Habana y reportar coordenadas por línea telefónica segura al centro de comando del SIM. La espera fue tortuosa, pero reveló patrones que confirmaron sospechas de Benítez. Las transmisiones no ocurrían aleatoriamente. Se repetían los martes y viernes exactamente a las 2 de la madrugada. Duraban entre 3 y 7 minutos y utilizaban la misma frecuencia con mínimas variaciones. Este patrón de comunicaciones programadas era característico de operaciones de espionaje donde agentes en campo reportan a intervalos fijos para minimizar tiempo de transmisión y reducir probabilidades de detección. El 13 de agosto, durante la cuarta transmisión interceptada, las 3 estaciones de triangulación lograron coordinar mediciones simultáneas por primera vez. Las líneas trazadas en el mapa de La Habana convergían en un área de aproximadamente 6 manzanas en el barrio de El Vedado, específicamente en el cuadrante delimitado por las calles 23, Paseo, Calle C y Avenida de los Presidentes. Esta zona albergaba aproximadamente 200 viviendas, mezclando mansiones de familias acomodadas con edificios de apartamentos de clase media. Benítez ordenó vigilancia discreta del área, asignando agentes vestidos como vendedores ambulantes,
repartidores de leche y trabajadores de servicios públicos para observar residencias sin despertar alarmas. Pero Otto Weber, el genio técnico que operaba el transmisor nazi, no había sobrevivido 2 años de operaciones clandestinas siendo descuidado. Weber variaba sutilmente la ubicación de su antena entre transmisiones. A veces la extendía desde el ático de la casa que Luning alquilaba en calle 25, otras veces desde una casa segura secundaria que Ibáñez había conseguido 3 calles más allá. Esta técnica de salto de ubicación dificultaba triangulación precisa, porque cada transmisión parecía originarse de coordenadas ligeramente diferentes, sugiriendo múltiples transmisores o imprecisiones en los equipos de detección. Weber también implementó transmisiones señuelo, mensajes breves de 1 minuto, en frecuencias diferentes enviados desde una tercera ubicación, usando un transmisor de respaldo de menor potencia. Estos señuelos confundían el análisis, haciendo parecer que múltiples redes de espionaje operaban simultáneamente en La Habana. Durante septiembre y octubre de 1941, el SIM acumuló docenas de interceptaciones, pero no logró reducir el área de búsqueda a menos de manzanas, demasiado extenso para registros casa por casa sin evidencia específica que justificara órdenes judiciales. La ruptura llegó por error humano, no por brillantez técnica. El 29 de octubre de 1941, Emilio Ibáñez cometió el error que eventualmente destruiría toda la operación. Después de transmitir un mensaje sobre movimientos de destructores estadounidenses en el puerto de La Habana, olvidó desconectar completamente la antena del transmisor antes de guardarla. La antena permaneció parcialmente conectada, emitiendo radiación de armónicos de baja intensidad durante 17 minutos después de que la transmisión principal terminara. Los técnicos del SIM detectaron esta emisión residual y, crítico, notaron que no variaba de intensidad ni ángulo durante todo el período de 17 minutos, lo que significaba que el transmisor permanecía estacionario. Esto les permitió realizar múltiples mediciones de triangulación desde diferentes posiciones, refinando la ubicación con precisión sin precedentes. Las nuevas coordenadas reducían el 100 área sospechosa a solo media manzana. 8 casas específicas en calle 25, entre calles 10 y 12. El coronel Benítez supo que finalmente tenía a sus fantasmas acorralados. La pregunta era cómo capturarlos sin que destruyeran evidencia, o peor aún, sin que activaran protocolos de emergencia que alertaran a sus controladores en Berlín de que la red había sido comprometida. A las 1:30 de la madrugada del 3 de noviembre de 1942, 28 agentes del Servicio de Inteligencia Militar cubano y 6 agentes especiales del FBI se desplegaron simultáneamente en ubicaciones de La Habana con órdenes de arrestar a los ocupantes sin disparar un solo tiro si era posible evitarlo. El coronel Benítez había diseñado la operación con la precisión de un relojero suizo. Cada equipo de 7 hombres tenía asignado un objetivo específico, cronogramas sincronizados al segundo y radios portátiles para coordinar movimientos. La hora de ataque no era arbitraria, y 30 de la madrugada es el momento de máxima vulnerabilidad humana cuando el cuerpo alcanza su temperatura más baja y el cerebro está más profundamente sumergido en sueño. Los agentes nazis, si seguían patrones de transmisión documentados durante meses de vigilancia, habrían terminado sus comunicaciones nocturnas hacía 2 horas y estarían en la fase más profunda del ciclo de sueño. Benítez apostaba que esta ventaja temporal compensaría cualquier entrenamiento de combate que los alemanes pudieran tener. El equipo asignado a la residencia principal en calle 25 número 1427, donde triangulación había confirmado la fuente más consistente de transmisiones, incluía al teniente Alberto Menéndez y al agente especial del FBI Raymond Ledy. Rodearon la casa silenciosamente, posicionando hombres en cada salida posible. Puerta principal, puerta trasera de la cocina, ventanas del primer piso, incluso la trampilla que conducía al techo desde el ático. A las 32 exactamente, Menéndez golpeó la puerta con autoridad mientras 2 agentes forzaban simultáneamente la entrada trasera. La casa, una construcción de 2 plantas con fachada de estilo colonial español,
se iluminó con linternas de los agentes que entraron en formación táctica. Heinz Lüning fue encontrado en el dormitorio principal, todavía desorientado del sueño, alcanzando instintivamente hacia la mesita de noche donde guardaba una pistola Walter PPK calibre 7.65 milímetros. Un agente cubano le aplastó la muñeca contra la madera antes de que sus dedos tocaran el arma, esposándolo mientras Lüning balbuceaba protestas en español con acento alemán sobre confusiones y malentendidos. En el ático, exactamente donde la triangulación había predicho, los agentes encontraron el transmisor de radio de Otto Weber, un equipo Telefunken modificado con componentes fabricados a mano, todavía tibio de la transmisión realizada 2 horas antes. Otto Weber fue arrestado simultáneamente en una casa a 3 cuadras de distancia, donde había estado durmiendo después de operar el transmisor de respaldo que usaban para mensajes secundarios. Franz Stigler fue capturado en un apartamento cerca del malecón, rodeado de equipos fotográficos que incluían 3 cámaras Leica, un cuarto oscuro, improvisado en el baño y lo más incriminatorio, negativos sin revelar que mostraban claramente la base naval estadounidense de Guantánamo, fotografiada desde múltiples ángulos. Emilio Ibáñez, el colaborador cubano, intentó escapar cuando oyó los golpes en su puerta en el barrio de Miramar. Saltó por una ventana trasera directamente hacia los brazos de 2 agentes que habían anticipado exactamente esa maniobra. En total, desde el inicio del primer arresto hasta la confirmación de que los objetivos estaban bajo custodia, transcurrieron exactamente 18 minutos. Ningún disparo fue necesario, ningún agente resultó herido, y crítico, los arrestos fueron tan rápidos que los espías no tuvieron oportunidad de destruir evidencia o transmitir alertas de emergencia a Berlín. La evidencia incautada llenó camiones militares y posteriormente requeriría 3 semanas de catalogación forense. Los investigadores encontraron 17 libretas de códigos cifrados, 432 negativos fotográficos sin revelar, 368 ya revelados y archivados meticulosamente por fecha y ubicación, 3 transmisores de radio completos, más componentes para ensamblar 2 adicionales, mapas detallados del puerto de La Habana, con anotaciones en alemán sobre calados de agua y posiciones de amarre, esquemas de las instalaciones de Guantánamo que mostraban ubicaciones de depósitos de combustible y polvorines, y lo más revelador, documentos que detallaban planes para recibir lanchas rápidas desde Alemania con propósito no especificado, pero claramente relacionado con operaciones de sabotaje. Pero la pieza más valiosa de evidencia no era física. Era la disposición de Emilio Ibáñez a cooperar cuando confrontó la realidad de que enfrentaba cargos de traición que en Cuba llevaban pena de muerte automática. Ibáñez, aterrorizado por la perspectiva del pelotón de fusilamiento, comenzó a hablar antes de que los interrogadores siquiera formularan preguntas. Lo que Ibáñez reveló durante 62 horas de interrogatorio continuo transformó una operación de contrainteligencia exitosa en descubrimiento de significancia estratégica hemisférica. Describió la Operación Bolívar con detalles que helaron la sangre de los oficiales estadounidenses presentes: explosivos tipo Lapa, lanchas rápidas, buzos de combate, esclusas del Canal de Panamá. Proporcionó nombres de contactos en la Abwehr, frecuencias de radio usadas para comunicaciones con Hamburgo, y crítico, confesó que la célula en La Habana era solo la primera fase de un plan mucho más amplio que incluiría infiltración de equipos de demolición adicionales una vez que la infraestructura cubana estuviera completamente establecida. El coronel Benítez inmediatamente transmitió esta información a Washington mediante canales cifrados, donde llegó a escritorios en el Pentágono y la Oficina de Inteligencia Naval a las pocas horas. La respuesta estadounidense fue incrementar seguridad en el Canal de Panamá a niveles nunca vistos. Patrullas navales constantes en ambas entradas, redes antisubmarinas extendidas, buzos de la Marina inspeccionando esclusas semanalmente en busca de explosivos, y vigilancia aérea permanente usando hidroaviones que cubrían 300 kilómetros de costa a cada lado del istmo. El juicio militar de los espías comenzó el 22 de noviembre de 1942 en el Tribunal Militar de La Cabaña, la fortaleza colonial española que dominaba la entrada al puerto de La Habana.
El tribunal estaba compuesto por 5 oficiales del ejército cubano, un juez civil del Tribunal Supremo y un fiscal militar que presentó evidencia durante 3 días de testimonio que dejó 0 dudas. Sobre culpabilidad. Heinz Lüning, confrontado con transmisores que tenían sus huellas digitales, libretas de códigos con su caligrafía y el testimonio devastador de Ibáñez que lo identificaba como líder de la célula, abandonó su defensa de confusión inocente y se refugió en silencio digno. Otto Weber intentó argumentar que los transmisores eran para radioaficionismo legal, pero fiscales demostraron que las frecuencias usadas estaban reservadas exclusivamente para uso militar gubernamental y que los códigos cifrados no tenían propósito en comunicaciones de aficionados. Franz Stigler no pudo explicar por qué tenía fotografías de instalaciones militares estadounidenses en territorio cubano. La defensa de los 3 alemanes colapsó bajo peso de evidencia técnica irrefutable presentada metódicamente por fiscales que habían estudiado cada detalle durante semanas. La sentencia fue pronunciada el 29 de noviembre a las 11 de la mañana. Heinz August Lüning fue condenado a muerte por espionaje, sabotaje planificado y traición contra la seguridad del hemisferio occidental. Otto Weber y Franz Stigler recibieron 30 años de prisión en trabajos forzados, considerando que su participación era operativa pero subordinada. Emilio Ibáñez, cuya cooperación había sido invaluable para desmantelar redes adicionales y revelar la Operación Bolívar completa, recibió sentencia reducida de 15 años con posibilidad de libertad condicional después de 10. A las 6:15 de la mañana del 3 de diciembre de 1942, Heinz Lüning fue conducido al paredón de fusilamiento en el foso de la cabaña. Rechazó venda en los ojos y cigarrillo final, permaneciendo de pie con la rigidez prusiana que había caracterizado su vida. 9 soldados del regimiento de infantería número formaron el pelotón, 8 con rifles cargados con balas y 1 con cartucho de fogueo para que ningún soldado supiera con certeza si su arma había disparado la bala letal. A las 6:18 el oficial al mando bajó su espada. 9 rifles dispararon simultáneamente, y Heinz Lüning se convirtió en el primer espía ejecutado en Cuba durante la Segunda Guerra Mundial. Su cuerpo fue sepultado en tumba sin marcar en el cementerio de Colón, sin ceremonia, sin lápida que registrara su nombre. En mayo de 1945, cuando las tropas estadounidenses y soviéticas convergieron sobre las ruinas humeantes de Berlín, equipos especializados de inteligencia aliada se dispersaron por la capital alemana con una misión específica: localizar y asegurar archivos de la Abwehr antes de que fueran destruidos o capturados por los soviéticos. El edificio de la Tirpitzufer, sede del Servicio de Inteligencia Militar alemán, había sido bombardeado repetidamente durante los últimos meses de la guerra, pero su sótano acorazado permaneció intacto. A las 10:40 de la mañana del 8 de mayo, exactamente 3 horas después de que Alemania firmara la rendición incondicional, un equipo del Cuerpo de Contrainteligencia del Ejército estadounidense forzó las puertas de acero del archivo subterráneo y encontró lo que historiadores posteriormente describirían como el mayor tesoro de inteligencia de la Segunda Guerra Mundial. Entre miles de carpetas clasificadas, legajos de planes operativos cancelados y informes de misiones fracasadas en todos los continentes, los oficiales estadounidenses descubrieron una carpeta marcada con sellos rojos que identificaban contenido de máxima clasificación: Operación Bolívar, Plan de Sabotaje Canal de Panamá, Célula La Habana. Los documentos dentro de esa carpeta validaban cada detalle que Emilio Ibáñez había confesado durante sus interrogatorios en Cuba 2 años antes. Había especificaciones técnicas de los explosivos tipo Lapa, diseñados específicamente para bisagras de compuertas de esclusas, calculando que cargas de 25 kilogramos de composición exógeno, detonadas simultáneamente en 8 puntos críticos, generarían daño estructural requiriendo mínimo 6 meses de reparaciones. Había planos detallados de 3 lanchas rápidas, Schnellboot, versión exportación reducida, modificadas para rango extendido, sacrificando blindaje, capaces de transportar 6 hombres y 400 kilogramos de carga útil a velocidades sostenidas de 40 nudos durante 30 horas continuas. Había cronogramas logísticos,
proyectando que la fase 2 de infiltración de lanchas comenzaría en marzo de 1943, exactamente meses después de que Heinz Lüning fue ejecutado en la cabaña. Los alemanes habían planeado enviar las lanchas desmontadas en 3 buques mercantes neutrales, probablemente de registro español o argentino, con documentación falsificada certificando carga como maquinaria industrial. La Habana recibiría los componentes. Equipos de técnicos alemanes disfrazados como ingenieros comerciales ensamblarían las lanchas en un astillero privado sobornado o amenazado para cooperación. Y en la primera luna nueva, después de completar ensamblaje, las 3 embarcaciones navegarían hacia Panamá cargadas con muerte. Lo que los archivos alemanes no contenían era cualquier indicación de que Berlín supiera que la operación Bolívar había sido desmantelada. Las últimas entradas en la carpeta databan de noviembre de 1942, reportando pérdida de contacto con la célula de La Habana y especulación sobre posibles fallas técnicas en transmisores o interferencia atmosférica tropical. No había mención de arrestos, ejecuciones o comprometimiento de seguridad. Esto sugería que Heinz Lüning y su equipo mantuvieron silencio incluso bajo interrogatorio inicial, o que el SIM cubano y el FBI habían ejecutado operación de contrainteligencia tan hermética que ninguna filtración llegó a oídos alemanes. La Abwehr simplemente asumió que sus agentes habían sido víctimas de accidentes, enfermedades tropicales o fallas operacionales rutinarias que ocasionalmente destruían células de espionaje. Consecuentemente, Berlín pospuso indefinidamente el envío de lanchas y equipos de demolición, esperando primero restablecer comunicaciones con La Habana. Esas comunicaciones nunca fueron restablecidas porque los transmisores estaban bajo custodia del SIM y los operadores estaban muertos o encarcelados. La Operación Bolívar murió en silencio, estrangulada por su propia necesidad de secreto. El Canal de Panamá procesó durante la Segunda Guerra Mundial más de 5.000 embarcaciones anuales, transportando millones de toneladas de material bélico, combustible, suministros médicos, municiones, vehículos blindados y tropas entre teatros de operaciones del Atlántico y Pacífico. Los historiadores navales calculan que paralizar el canal durante 6 meses en 1943, momento crítico cuando Estados Unidos intensificaba campaña de saltos de isla en isla contra Japón, habría retrasado ofensivas del Pacífico entre 8 meses. Este retraso habría permitido a Japón fortificar posiciones en Filipinas, Marianas y Carolinas, transformando cada isla en fortaleza que costaría miles de vidas adicionales estadounidenses capturar. La campaña del Pacífico, que terminó en agosto de 1945, podría haberse extendido hasta 1946, requiriendo potencialmente invasión de las islas principales japonesas, con estimaciones de 1 millón de bajas aliadas. Desde esta perspectiva, los espías capturados en La Habana no solo protegieron el Canal de Panamá, posiblemente acortaron la guerra y salvaron cientos de miles de vidas que nunca sabrán que debían gratitud a técnicos cubanos de radio que detectaron anomalías en el espectro electromagnético. La cooperación entre el Servicio de Inteligencia Militar cubano y el FBI estableció precedente de colaboración internacional en contraespionaje, que continuó décadas después de terminada la guerra. El coronel Manuel Benítez Valdés recibió condecoración de la Legión del Mérito, otorgada por el gobierno estadounidense, una distinción raramente concedida a oficiales extranjeros. El agente especial Raymond Ledy del FBI fue promovido y posteriormente dirigió operaciones de contrainteligencia en América Latina hasta su retiro en 1953. Los técnicos que operaron estaciones de triangulación recibieron bonificaciones salariales y reconocimientos internos, aunque sus nombres permanecieron clasificados durante 50 años por razones de seguridad operacional. El éxito de la operación demostró que países pequeños con recursos limitados podían ejecutar contrainteligencia sofisticada si combinaban entrenamiento adecuado, tecnología apropiada y cooperación internacional efectiva. Cuba probó que David podía derrotar a Goliat cuando David tenía antenas de radio, matemáticas de triangulación y voluntad de permanecer vigilante mientras otros dormían. Pero quizás el aspecto más extraordinario de esta historia
es su invisibilidad histórica durante generaciones. Los arrestos fueron reportados brevemente en periódicos cubanos en noviembre de 1942 como captura de espías alemanes, pero detalles de la Operación Bolívar permanecieron clasificados. El público cubano conocía que espías habían sido arrestados y uno ejecutado, pero no sabían que habían estado a meses de convertirse en base de lanzamiento para ataque que pudo cambiar el curso de la guerra mundial. El gobierno estadounidense mantuvo silencio absoluto sobre el incidente, porque revelar la vulnerabilidad del Canal de Panamá habría invitado intentos adicionales de sabotaje por otras potencias del eje. Consecuentemente, la historia de cómo una isla caribeña salvó la arteria vital de América desapareció en archivos clasificados, conocida solo por puñado de oficiales de inteligencia con autorizaciones de seguridad máxima. No fue hasta desclasificación gradual de documentos en los años 90 que historiadores comenzaron a reconstruir la magnitud de lo que Cuba había evitado. Cuando Franz Stigler fue liberado de prisión cubana en 1972, después de cumplir 30 años de sentencia, regresó a Alemania como hombre viejo y olvidado que había perdido su juventud en celdas tropicales. Vivió sus últimos años en Múnich trabajando en una librería de segunda mano, raramente hablando de su pasado. Otto Weber murió en prisión en 1968 de complicaciones de malaria crónica nunca adecuadamente tratada. Emilio Ibáñez fue liberado en 1952 tras cumplir 10 años. Vivió discretamente en Santiago de Cuba hasta su muerte en 1983, llevando el peso de su traición en silencio, que nunca rompió. La tumba sin marcar de Heinz Lüning en el cementerio de Colón fue eventualmente identificada en 1998 mediante análisis de registros forenses. No tiene flores, no tiene visitantes, solo una pequeña placa de bronce que dice «Espía alemán, ejecutado 1942». Ninguna mención de que murió intentando destruir el Canal de Panamá. Ninguna mención de que fracasó porque subestimó a Cuba.